¿Alguna vez les ha pasado que una historia cortita, de esas que se cuentan en un par de minutos, se les queda grabada en la cabeza por días? Bueno, de eso se trata, ¿no? Ese es el poder que tiene un buen cuento, la habilidad de agarrar un solo momento y llenarlo de una intensidad increíble. Hoy lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a desarmar estas maquinitas narrativas, que parecen pequeñas pero son súper potentes, para ver qué las hace funcionar. Y para empezar, esta analogía que vemos aquí es perfecta, la verdad. A ver, pensemos un poquito en esto. Una novela es como ver una película completa, ¿cierto? Nos muestra toda una vida con sus subidas y bajadas. Pero un cuento es distinto. Es como una fotografía. Captura un solo instante, un momento clave. Pero lo hace con tanta fuerza, con tanto detalle, que en esa pequeña imagen se revela un mundo entero. Esa es la clave de todo, el impacto, pero bien concentrado. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. Imaginemos que este mapa que tenemos aquí es como nuestra guía de detective, ¿sí? Nuestra herramienta secreta para desmenuzar cualquier cuento que se nos cruce. Con esto vamos a poder explorar su esqueleto, sus ingredientes principales, hasta de dónde vienen. Así que a poner mucha atención a los detalles, que esto se pone bueno. Y bueno, empecemos por lo primero, lo más básico, la estructura. Podríamos decir que es como el esqueleto de la historia. Y lo curioso es que casi todos los cuentos, de verdad, desde los que nos contaban de chicos hasta los más literarios y complejos, siguen esta misma estructura de 3 partes. Es como una fórmula universal que le pone orden y sentido a todo. Y aquí lo vemos súper claro, ¿no? El flujo es bastante lógico. Toda historia arranca con un inicio, donde se nos presenta una situación normal, un así estaban las cosas, después, ¡pum!, llega el nudo, aquí es donde algo quiebra esa tranquilidad, aparece un problema, un conflicto que lo pone todo de cabeza y, claro, es lo que nos engancha. Y finalmente tenemos el desenlace, que es cuando ese problema se resuelve, ya sea para bien o para mal. Aquí es donde todo vuelve a encajar, pero de una forma distinta. En el fondo, es el viaje emocional que nos propone la historia. Ok, entonces, si ya quedamos en que la estructura es el esqueleto, ahora pasemos a los elementos esenciales. Y siguiendo con la analogía, esto sería como el ADN de la historia. Son esos componentes básicos que le dan carne y vida a ese esqueleto y que hacen que cada cuento sea, pues, único. Y estos 3 son los pilares. Primero, los personajes. Son el corazón de todo, ¿verdad? Son quienes viven la historia. Luego está el ambiente, que, ojo, es mucho más que el paisaje de fondo. Es el clima, la atmósfera que se respira, lo que nos hace sentir que estamos ahí. Y por último, la trama, que es básicamente el motor, el conflicto que hace que todo se muera y que nos mantiene pegados a la página. La verdad es que sin estos 3 elementos, pues, simplemente no tendríamos una historia. Ahora, vamos a ver algo de contexto histórico que es de verdad fascinante. Resulta que el cuento tiene como una doble personalidad, un doble origen. Y es que no nació en los libros, para nada. Nació mucho antes, en la voz de la gente, probablemente contando historias alrededor de una fogata. Y aquí podemos ver esas 2 caras de la moneda. Por un lado tenemos el cuento popular. Este es el que nace de la tradición oral, no tiene un autor conocido y va cambiando con el tiempo como un río que nunca es el mismo. Y por el otro lado está el cuento literario. Este sí tiene un autor con nombre y apellido, se transmite por escrito y tiene una versión fija, una intención artística muy clara. Lo interesante es que ambos conviven y juntos nos muestran las 2 almas que tiene el arte de contar historias. Muy bien, ya vimos la teoría, ¿no? El esqueleto, el ADN. Ahora vamos a la práctica, que es lo más interesante. Vamos a usar nuestro kit de detective para analizar una verdadera joya del cuento latinoamericano, Nos han dado la tierra, del gran escritor mexicano Juan Rulfo. A ver cómo todo esto que vimos se aplica en un caso real. ¡Uf! ¡Qué manera de empezar! Fíjense en esto. Desde la primera frase, Rulfo nos sumerge de cabeza en el ambiente. Pero no está solo describiendo un desierto, va mucho más allá. Lo que nos transmite es la desolación, la sed, una desesperanza que casi se puede tocar. El paisaje aquí no es un simple fondo de pantalla, no, es un personaje más, uno que aplasta a los protagonistas. Y esta simple frase, es la clave de todo. Aquí se revela el corazón de la trama, el conflicto principal. Y no es una pelea a golpes ni nada por el estilo, es algo mucho más hondo. Es la impotencia total de los campesinos frente a un gobierno, a un poder que simplemente no los escucha. Ellos quieren decir, oigan, esta tierra no sirve, pero nadie les deja hablar. Su voz es silenciada. Y esa tensión, esa frustración, es lo que impulsa toda la historia. Y llegamos al final. Esta es la última línea del cuento, el desenlace.
Después de esa caminata terrible por el llano seco, de repente ven un barranco con un río, con vida, un oasis. Uno piensa, por fin. Pero no, la tierra que les dieron no es esa. Les dicen, la tierra que nos han dado está allá arriba, señalando al desierto que acaban de dejar atrás. El final es devastador. Es pura ironía amarga. Resuelve el conflicto, sí, pero lo hace confirmando que no hay salida, que es una tragedia. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que Rulfo no está contando nomás la historia de unos campesinos. No, al mezclar de forma magistral ese ambiente que te ahoga, esa trama sobre la injusticia y esa estructura que te lleva a un final que es un golpe en el estómago, lo que crea es una crítica social potentísima. Le está dando voz a una realidad del campo mexicano que muchas veces se ignora y al mismo tiempo está conservando la memoria de esa lucha. Y bueno, para ir cerrando, todo este análisis que hicimos se puede resumir en un pequeño kit de detective, por así decirlo, una serie de pasos bien sencillos que se pueden aplicar a cualquier cuento que leamos. Y estos pasos son la clave, de verdad. Primero, leerlo de un tirón, sin parar. Esto permite sentir el impacto emocional completo, sin cortes. Luego, buscar el conflicto central, porque ahí está el motor de todo. Después, fijarse bien en el dónde y el cuándo, en el ambiente, porque eso nos dice mucho sobre la atmósfera. Y por último, la gran pregunta. Bueno, ¿y esto qué me enseña? ¿Qué valores transmite? Esa pregunta nos lleva al corazón del relato. Siguiendo estos pasos, cualquier lectura se vuelve muchísimo más rica y profunda. Y con esto cerramos, porque al final del día, los cuentos no viven solo en los libros. Están por todas partes. En una conversación que escuchamos en el transporte público, en una anécdota que cuenta un familiar, en las noticias de todos los días. La verdadera pregunta que queda flotando es, si empezamos a usar estas herramientas para mirar el mundo a nuestro alrededor, ¿qué historias tan poderosas podríamos encontrar escondidas en lo cotidiano?